Bueno, pues mis inicios en el LoL, más que otra cosa, creo que fue en 2013, cuando mi hermano encontró el LoL, que se lo enseñó básicamente un amigo suyo, y yo me puse a verle en el PC y dije, oye, pues esto también igual también me gusta a mí, porque venía ya de jugar a otras consolas. Y ya a partir de ese momento pues empecé a darle. De aquellos momentos no era tan seguido, o sea, era más que otra cosa como un hobby, como algo casual, pero ya después empecé a ver que era algo que me gustaba y que tenía talento y podía llegar a dedicarme de ello. Pues empecé en el LoL porque no tenía muchos amigos con los que jugar en el PC y mi hermano estaba jugando al LoL con sus amigos, entonces para tener un grupo me instalé el LoL y al principio la primera vez lo dejé a mitad, subí como a nivel 20 y luego lo dejé y lo retomé a los años luego. So how I started playing League is basically, I think one friend recommended it to me. It was season 2, I believe, like end of it. We just played together a bit, then I started playing more and more and more. I started getting more addicted and all that stuff, so that's how it started basically. I think I started, like my introduction to League of Legends was maybe 12 years ago at the beta, when beta was launched. I used to watch my cousin play World of Warcraft all the time, and one day he just started playing League. So when I got home of the vacation, I just downloaded League of Legends and started playing, you know. We are playing 24/7. It's like I feel like I don't even realize I'm in another country or in Berlin or whatever, because it's like I don't get to see things or do things at all, because it's like I'm playing, I'm doing my routine, meditation, a lot of things that you need to take care of yourself, even disconnecting, eating well, sleeping well, reviewing, playing enough games, thinking how you want to approach the game, what you need to improve, and that's why you don't have much time to like see things or actually like enjoy the country or whatever, because it's like you are committed 24/7. It's like even in off day you are thinking of League. Even if you go to sleep, you think of League. Even if you lose, you think of League. You win, you think of League. And it's like, especially when you want to get better, it's like you are perma thinking what I need to do better, what I need to improve, how can I become a better person. It's like not only the aspect in terms of gameplay, but outside of it, like how can I improve my mental? How can I be a better person with my teammates? It's like a lot of things that you can improve, and if you want to be the best, you need to think of all of this, so it's a lot of commitment, yeah. Para mí creo que la clave es disfrutar tu día a día, hacer lo que tú quieres. Yo no siento que trabaje, yo hago las cosas porque quiero, hago mi deporte porque me gusta, trabajo por la noche porque me gusta, voy por la mañana a la oficina porque me gusta. La clave es tener una rutina que a ti te guste, que tú disfrutes haciéndola, aunque vas a tener momentos difíciles que no quieras, lo que sea. Creo que no puedes dedicarle tantas horas y con tanta intensidad si no te gusta. Like I would argue against the burnout case and say that if you're passionate enough about League of Legends, you're gonna, like, you can see Alvaro and these players that I live with, like even on off day they just play League, you know. It's not like it's an off day for them, so their burnout management is not very good anyway, right? En mi experiencia, el burnout, como lo tienen los jugadores o lo que les pasa a los jugadores, no suele aparecer por la carga de trabajo, suele aparecer por los problemas que van apareciendo durante la temporada interpersonales o no están a gusto en el ambiente del equipo. Creo que las expectativas y el ambiente del equipo determinan mucho más que la carga de trabajo, entonces cuando esas dos cosas están bien, puedes exigir mucho más. Y es realmente pensar en lo que quieres llegar a lograr y ser consciente de todo lo que tienes que sacrificar, porque también la vida de jugador del LoL está muy bonita, en plan es muy idílica y todo, pero realmente también hay mucho esfuerzo detrás a nivel mental. Y realmente pues hay momentos en los que tienes que estar más solo porque tienes que echar las horas, ¿sabes?, para jugar. Se han cumplido todos los requisitos que yo quería en un equipo para trabajar, entonces no tengo ninguna queja, o sea, estoy muy feliz y estoy muy motivado de este año porque creo que tenemos la oportunidad de verdad trabajar y hacer un cambio en Europa, que creo que eso es algo que en otros años no ha pasado, y de verdad veo en este roster el potencial como para plantarle cara a equipos asiáticos y coreanos si hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, que es lo más importante, que tenemos que dejarnos la piel cada día, porque eso es lo que marcará la diferencia. Siento que al final del día, cuando estás con gente así, todo se pega, o sea, es como se contagia.
Entonces creo que somos gente con muchas aspiraciones y pues, para mí ganarlo todo también significa ganar los mundiales. Sé que va a ser algo complejo, pero también esa es la gracia de estar en este proyecto. Yeah, I truly believe we can win Worlds. That's the goal of this team in the future. Of course, it will take some time probably because we need to improve a lot. Creo que es un objetivo muy ambicioso, pero creo que tener un objetivo ambicioso no es necesariamente malo. Lo más importante creo que es que estemos todos en la misma página, que todos tengamos como el mismo objetivo, que todos nos lo creamos y que todos trabajemos por ello. A lo mejor es algo que se ve muy lejano, pero creo que si no es este año es el siguiente, si no es el siguiente es el siguiente y seguiremos trabajando pues, por el mismo objetivo siempre. Tengo confianza 100% en mí. Sé que es un reto muy difícil y lo normal es que no ocurra, pero creo que el principal paso es tener una visión de algo y digamos que hacer la inversa y decir, vale, para llegar a esto, ¿qué tengo que hacer? Primero pa, y transformarlo en cachos pequeños y en pequeños pasos que puedes ir dando. Tú dices, vale, voy a llegar en X años o me va a llevar X tiempo y al final siempre es más. Igual me lleva más tiempo del que espero, pero no voy a hacer nunca give up de ese objetivo. O sea que tengo confianza en que en algún momento puedo conseguirlo. Sí, o sea, yo desde el que empecé a competir ya lo dije, si no puedo ser el mejor no quiero estar aquí. No sé cómo explicarlo realmente, pero para mí es algo que no se puede tampoco ver ni notar y la gente nos quiere llamar locos, pero nosotros somos conscientes de lo que somos y de lo que podemos hacer y por eso queríamos seguir juntos este año porque aún sabemos que podemos exprimir aún más. Tener 4 jugadores de nuestra comunidad que nos representen en la máxima competición, para los que no hemos vivido esos antiguos equipos, es algo completamente nuevo y pues nos da bastante ilusión de que nos representen aquí en las altas esferas del LoL. Para mí la ilusión es volver a creer en las cosas, ¿no? Y sentir que por muchas piedras que tenga el camino, por muchas veces que te caigas, te puedes levantar y te puedes levantar con ilusión. Es decir, a veces no solo nos levantamos, sino que nos levantamos más fuertes que antes, ¿no? Y ilusión es confiar en un proyecto en el que no tanta gente confía, pensando que efectivamente las cosas pueden salir bien. Well, I think it's quite simple actually. It's a national team. This is what I like. Even if it's not where I come from, right? It is still a team that is representing an entire country, and it's also 4 rookie players. It's in a way it's a bit of a gamble, you know. So like if it works, it's a great story, you know. If it doesn't work, it sucks. But for me, this can only be hopeful. Like when you look at what people rate us and stuff like this, which I think is very fake, but because they have no clue. But it's like it can only be hopeful, you know. I think the competition should be more like this at least, like countries uniting each other. A ver, creo que el hecho de que seamos 4 españoles es un gran plus. Si además combinas que nos llevamos todos muy bien dentro del equipo, tenemos muchas bromas y que va a ser un equipo muy entretenido de ver porque tenemos un estilo muy único. Creo que si juntas todo eso es difícil no ilusionarse con un equipo así. Creo que es como algo único que nunca ha pasado y que puede ser tan bueno que a la gente le emociona mucho. Pues somos los chavalitos, ¿no? Tenemos personalidad, estamos aquí, damos un poquito de content, in-houses, pim pam, y creo que a la gente le gusta, obviamente. Hombre, este equipo genera tanta ilusión porque yo creo que desde Giants en la LCS no había habido un equipo con tanta gente española. Son gente que lleva con nosotros desde el circuito Tormenta, gente que ha estado en la Superliga y de repente los vemos en la máxima competición. Lo que estamos forjando creo que es algo muy bonito y que realmente también tener a todos los fans apoyándonos detrás es algo que nos ayuda mucho y creo que también ayuda mucho a la comunidad, ya sea pues, a nivel europeo como también español del LoL. Yo no sé cuánta gente he leído que me ha dicho, Ibai, llevo sin ver el LoL 5 o 6 años, pero voy a verlo este finde. Gente que tengo en mi chat que me dice, Ibai, no he entendido nada de lo que has dicho durante 3 días, pero lo he visto todo. Lo he visto todo porque lo vivís con pasión y porque estoy poco a poco enterándome de qué está pasando y creo que hemos conseguido que muchos fans de la vieja escuela vuelvan y que muchos fans nuevos que no saben lo que es esto digan qué está pasando, o sea, por qué todo el mundo está hablando de esto. La mayor fortaleza de este roster para mí es la gran fanbase y todo lo que ha generado a nivel del público
es que yo creo que el hecho de que hayamos venido tantas personas aquí hasta Berlín por el roster, que haya tanta gente en los co-streams, yo creo que eso les va a motivar, aún más la motivación que tienen por el propio equipo, y al revés, yo creo que eso va a ser también su propia debilidad. Y es que algo con tanta expectación va a generar mucha presión en ellos. Creo que, bueno, leyendo todo lo que ha pasado en redes sociales, creo que es un año pues, con una presión muy alta. Tenemos presión tanto por parte de Europa, que quieren vernos fracasar, como expectativas muy altas por parte de España a la hora de pues, defender bien el país y representar bien el país. I mean, of course, I'm aware that there is pressure, but I don't feel it. To be honest, I feel like a joy, most likely. Like, it has been my dream for a lot of time, so I just want to enjoy the first moments, first weeks in the LEC. I feel super excited about it. Of course, I know at some moment there's gonna be more pressure, whatever. We have a lot of community on our shoulders, of course, mostly Spanish, that are having a lot of hopes in us, so of course I don't want to disappoint them and I will give my best, but I don't take it in a bad way. I take it like as a motivation, like I'm super excited. And I just want to make everyone happy. Creo que obviamente es una experiencia nueva, obviamente hay nervios, pero también me gusta sentirme nervioso. Es como antes del partido me gusta sentir nervios, pero cuando estoy dentro lo disfruto como un niño. Es que tengo ganas de que empecemos ya, de ver cómo va todo, de que, sobre todo de que empecemos a callar bocas, porque nos ha caído mucha mierda, lo cual en parte lo entiendo. Creo que la gente no se fija en por qué se ha hecho este roster. Creo que la gente ve 4 banderas juntas y piensan que simplemente se ha hecho por amiguismo y lo que sea, y no tiene nada que ver con eso. It depends on what we want to achieve. I mean, there is not a magical formula that is going to lead like is Halloween, and even though we think that they are going to do this, maybe they do completely different. Now, Valus is a problem for us. Last place. Is it okay to like lane-wise? Either Luis Emilio, we can do Blitz Calista, no? Or Blitz We can take either the Emilio Felios should be really good answer if they will do Lucian Nami. Sí, me flipa como todos, entre los dos que estaba. Javier es un pedazo de cabrón, chaval. Porque un 30% de nervioso. Pero ¿sabes por qué? Pero que eres bobo, que no es nada. Porque estar nervioso te hace ser muy bobo. Claro. Tú, alguien va de nuevo conmigo, chavales, que el Bari no está aquí. Eres un hijo de puta. Álvaro, ¿juegas? No. Godo, cabrón. Godo ya mismo. Vale, la pelota. Voy a preguntarle al chaval. Va, David, espera. Dame un segundo, que le doy 10 segundos. Le digo, si no vienes en 10 segundos, me toco. No. Pues no ves que está perdiendo la XP. O eres tonto, Álvaro. No sé. No sé si viene a mirar. 5 minutes before. At 7, the taxi drives away. 6:55. Okay. So I will see this. Taxi over here? Yeah. Only 20? You played 41 minutes. Go next season, plus 20. Hostia, Bari. Hostia, Bari. Hostia, Bari. Brother, Bari. Bari. Brother. What is Bari? You're not Spanish? Bye, lol. Why are you filming this? Vitality is gonna win. Jackies. Oh. Jackies. Jackies is a goal? Jax popping up a golf? No, guys, but Jax wins this. No regret. Like, when you finish the game, you will be happy because you gave your best. I don't care if we win, we lose right now. What I want you is to actually be in the present and enjoy the experience. That means we don't need to panic in the game, we can be calm. No, en serio, cálmate un poquito, brother. Atento cómo se vuelve loco la grada.
like what's good, whose wigs getting split. Man better breeze than sprint, it's long if I choose to fight down on these pricks. X is a lyrical 4-4 and this, so make sure it's X that you wanna valid bit. Oh, make a big man turn to a kid. Shout out Skull, but not splat out wigs. Never seen X's with the eyes closed, don't move past those behind your eyelid. Bars and flows, check out the mixture. Tell them man can't handle the fixed part. It's all funny games to the person saying it's all funny games. Get beat up and cocked out the picture. Must be active if you think you can wake me. I'll tell my man, put down the liquor. I ain't got none, don't care which means I lost them. Genie's out of the bottle when I ain't going back, so now I'm a problem. They can't land, I'm a pro or column. Lyrically taking lines, I'm taking souls. Can see man's never been stolen. I'll take heads off, I leave them rolling. Just like. Okay, first of all, congratulations. Okay, you did an amazing job. I'm really happy with the performance today. This means two things. First of all, that we play better in the stage than in scrims, which is a good thing. The bad thing, we need to now improve a bit more in the scrims, you know, have maybe a bit more tension to be more equal to a stage, but it's always better, play better in a stage than worse, of course, so I'm happy with that. Second, it's just one game, enjoy it today, but tomorrow is a new day, okay? I want the same attitude, not today, like play for enjoy the game, play without fear, be in the present, and we are going to have a really good week, okay? Voy a traer el título a casa. Ja, super. Wer das aufgenommen hat, oder was? Der ganze aufgenommen hat, oder was? Nee? I'm wearing a jacket, I'm carrying it right here. I don't feel cold right now. El pingüino. El pingüino. Wanna have some words for the camera? Let's go? Yeah, we just Soy Zefimir, viva Cantabria, viva España. Hey, Matthäus! Kilómetros, superamos obstáculos. Superamos obstáculos solo por ti. Lions go. Sha la 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 la. Somos McCoy. Sha la 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 la. Somos McCoy. Sha la 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 la. Somos McCoy. Sha la 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 la. Somos McCoy. Sha la 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 la. Somos McCoy. Sha la 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 la. Somos McCoy. I'm a rabbit. What do you say? El conejo. El conejo. 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 El conejo. I'm so surprised. 20 minutes out. He said the same thing. Holy shit! Seth, do it. Hey, tranquilo. Okay. Calma, calma. On change de sens. Okay, changing side. Start from side. What? It's a train. It's a train. Okay, with your arm. No. Okay, now with two hands, you will lead them. Okay, come. I'm happy that we have a good mood, but from now on, I want people to start to go into the competitive mindset, okay? I want to see a bit of tension, okay? That doesn't mean that we need to be scared or anything, but I want to start seeing tension, okay? Yeah. Get in pairs, grab 2 tennis balls each. What are you playing? Look, todo aquí.
As I told you today, I want you to again stay in the present. Don't give up, okay? If things are going wrong, if we play like yesterday, tracking the enemy jungler, we play hard mid to jungle into bot, we are going to win today. Yes? Yes. So again, stay in the present, be calm, remember what we practice, play 2 lanes, play fast, and we go, okay? Yes. Something you want to say? Yeah, I think. Remember that we are the same team that 2 days ago we were losing to Giants, okay? Even though yesterday we stomped, it was Heretics, we're the same team that literally what this shows is that it's on us. If we play our game, we're gonna destroy them. Like, it's not even gonna be close. But we need to play our game. I don't wanna be overconfident from yesterday. I wanna do the same, okay? We play through, like we play it slow, we play it fast, sorry, we play through the jungle, and then we just snowball, okay? Mirwin! Mirwin! Porque es que no siento que hayamos jugado peor que ellos. De verdad te lo digo, no siento que hayamos jugado peor que ellos. Creo que ha sido literalmente errores, errores muy tontos todo el rato que nos han hecho perder la otra que fue el segundo heraldo. No, el segundo, o sea, el heraldo no lo tuvimos que haber fighteado, eso sí que es verdad que eso es para ellos. I didn't play well the team fights, and I think it made a huge impact on the team. And I think if I play better, we could disengage them more. I think one thing, like when we fight, like it's for you, Álvaro. Like I told you in Scream sometimes, like if there is fight, just drop a word. Okay, tomorrow we have another game. Just now, as I told you today, we forgot about what happened today and we move for the next game, okay? I would say that's the most dangerous thing for us because, of course, we are rookies. I know we can achieve great things. I know we can be the best, but I'm scared at some point that if we win at some point, like one split or whatever, we can relax easily. A ver, creo que nuestra mayor debilidad es un poco a veces la confianza. Creo que somos bastante resultadistas, como decimos nosotros, que dependemos bastante de los resultados. Si, por ejemplo, estamos teniendo una semana en la que no lo estamos haciendo lo mejor posible, tendemos como a perder un poco la confianza. Después tenemos pues mecanismos, ya tanto nosotros individualmente como con Merced y con Dani, de hacer pues un poco como el recover, en plan de recuperarnos. Pero yo creo que será nuestro punto más débil. O sea, creo que no podemos hacer que nuestra confianza base tanto en los resultados, sino realmente cómo estoy jugando yo individualmente es lo que debería de importar. Creo que somos resultadistas, pero creo que puede ser una virtud y un defecto a su vez. Creo que puedes ese mismo día puedes ganar el día de antes una scrim, puedes pensar que estás haciendo las cosas bien y eso te da una sobreconfianza para el día siguiente que te puede venir bien, o puede ser que tengas una mala racha y eso te haga dudar de ti mismo. I think we are dependent on a momentum in a way, or like on a day. Like we can have really high peak and we can have really low lows. And I think if we are chill, we're calm, you have the plans more clear, you transmit more calm to the guys, and everyone is playing I think it's a bit like, I think we are getting this a bit out of like, because in the Heretics game we were almost the same, but we were also, everything was working for us. Yeah, so it's not as easy as the other thing, so I wouldn't blame it on this one or that one. I would just wait. I think what we need to look into today is just being more proactive around the fights like that. Yeah, we need to be thinking how to get the best angle for a fight, each of us, like how am I going to impact the fight best at every single point, you know? And then if we don't want to fight, sure, you're going to the next play, but we need to be ready to take any fight, and we need to know how we're going to take any fight. Again, that would be. I don't want us to overthink too much, okay? Exactly in fights, because if not, we are going to be slow. If Zena says we are going to play for this objective, we are going to fight. So just don't overthink and be ready for fight. Take the position that you want, and I will do this as long as they come. Fight.
Yeah. Like we do in a scrim, like Francis is calling a lot, like, look at me, I'm going to go, blah, 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 and we go. We don't need to overthink again, okay? And if we fuck up, we learn. Yeah. I learn from that, just SK game, that I feel like we were better, but we didn't solve. I agree. That's and it. I hope my Edicari now learns Renekton range now. Allez la France. Today I just want to see my team being proactive, okay? And smash this. I'm so cute with them. I want you to fucking go for their throats. We need to take the revenge for the Mega Cup. Now, let's smash this. Show them that they will start 0-3, this fucking league. All of them. All of them. They're so bad. But better than they are so bad, we are so fucking good, okay? Yes. Let's go. Turkan. 1, 2, 3. Se muere, ¿no? No me jodas, no llegamos. No. Sí, sí. Bien, nada, ¿no? Cuidado, me voy a ¡Vale! Está muerto seguro. ¡No! ¡Fresca-Will! ¡Bien! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Vale! ¡No me jodas! ¡Vale! ¡Supa! ¡Vale! 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 I don't hate France. I just love Spain more. I don't hate France. I just love Spain more right now. That's all. O sea, yo no me esperaba que hubiese tantísima gente. Como te digo, me esperaba que hubiese gente porque sabía que es un gran partido, pero creo que bueno, convertirse en el top 5, top 6 de los partidos más vistos de la historia de Europa en una competición que tiene 14 o 13 años de antigüedad es una locura. Y ya no solo también por el hype online, sino que de manera presencial creo que pocas veces en Berlín se habrá visto un ambiente así en el estudio, ¿no? Que generalmente el estudio es un sitio tranquilo, hay algún cántico que otro, pero bueno, yo que he comentado mucho la LEC suele ser bastante tranquilo por lo general y se ha vivido con una pasión como si fuera un mundial de League of Legends o más, ¿no? Si tuvieras que describir o cuál crees que es el estilo de este equipo jugando. Agresivo. Para mí sería fearless, que sería sin miedo. Divertido. O sea, seguro que nuestras partidas no van a ser partidas de sin muertes o de farmear. No va a ser eso. O sea que yo personalmente como espectador lo agradecería. No sé exactamente cómo lo percibe la gente, pero yo lo agradecería. Yo creo que tenemos un estilo muy nuestro, que es intentar jugar todo lo rápido que podamos, o que sabemos al menos, y también con drafts muy especiales, muy diferentes, salir un poco de la zona de confort. I mean, for me, it's like you can compare it to FPX a bit. 2019, like very aggressive team that just wants to fight and want to play the game fast. And more importantly, we just want to fight. Like every time we're in the game, the goal is, in the end, is to fight, right? If we're not gonna fight in a game, then we actually don't feel like we played the game, and we are very often upset about it, right? First of all, I am, to be honest, quite surprised and happy with this game in terms of I think we really tried and we tried to practice and do what I asked you to do it. I think I hope this is a lesson or this is a wake-up call
for you guys to play different scrims so we can practice, because we fucked up in vision, some of the rotations, and in flanks. I'm happy again, I'm not sad or tilted or angry with this game, and I hope this game shows you that you cannot win LEC or Worlds just training like we are training. We need to actually step up there and find out a solution for that. Yes? Yes. Because I'm so fucking disappointed with you, all of you, right now. It's insane. Not a single fucking engage. We didn't play anything. We are cocky, we are so fucking relaxed before a game. This is the last fucking time that you're joking before a game starts. The last fucking time. Is no fucking way that you take another game in fucking LEC this lightly. No way. Yesterday super fucking tryhard because it's G2 today is BDS is free win or what? This is the last fucking time. And you cannot be shot caller and shot calling like this. If you shot calling depends on fucking motivation, we are doomed. Come on. And you stop, and you start being more humble. Okay? And work better because it's unacceptable how we fucking play with leads in bot lane and do anything in the game. Like, zero impact in the fucking game. Zero fucking impact. Yes or no? Yes. The last fucking time that we do a shit like this. So wake up. Can fucking go to whatever we need to do or launch or fucking office. But this is not a fucking time that you play like this. Si a ti, por ejemplo, te va muy mal en el LoL y solo tienes el LoL, sientes que en plan como que la vida se te va, en plan, ha habido momentos en el split en el que me he dedicado tan solo a, pues básicamente a jugar al LoL, pues era todo, mi vida era LoL y ha habido un momento en el cual te das cuenta de que no tienes nada más. Para mí hay muchas cosas que no hablamos por un poco de miedo de qué puede pensar la gente, pero al final del día sabes, o sea, tienes que tener claro que esto es un sitio seguro y eso es lo que nos están haciendo también sentir nuestros compañeros y nuestro staff, que todo se puede hablar y que al final del día una cosa que te puede parecer a ti una tontería igual no lo es, igual también le pasa a tu compañero y gracias a que lo hablas se puede solucionar dos cosas. Pero también, por ejemplo, algo que tengo que solucionar es que cuando no tengo esa confianza o las cosas no están saliendo tan bien, ya puede ser, por ejemplo, de que llevo una semana mala entrenando o algo así más individual, tengo que ser ahora, bueno, tengo que practicar ser más fuerte y ser más constante. Creo que he sido muy inconsistente en las partidas y creo que podría haber tenido un nivel mucho más alto en tema de comunicación y de gameplay. Tengo que ser más decisivo, tengo que tener las cosas más claras, el cómo quiero jugar, tengo que... Sí, sobre todo echarle horas es lo que más tengo en mente. Ellos pueden ver que sus compañeros pues, están en la misma situación que ellos y que pueden apoyarse los unos en los otros cuando lo pasan mal y pueden hablar de cosas más allá del juego y más de su vida personal. Creo que eso crea un sentimiento muy de familia que es bastante importante para que puedan rendir bien y tengan un ambiente también pues, en el que puedan divertirse y sea un lugar seguro en el que poder desarrollarse no solo como jugador, sino también como persona.